Queremos hablarles esta mañana de una de las grandes pérdidas que tuvimos esta semana. Jorge Fons. Jorge Fons era este director de cine que era de Veracruz, ¿no? Que se muda a la Ciudad de México muy joven, ¿no? Él nació en Tuxpan, en Veracruz. Primero se muda a Tehuacán, Puebla, y después da el salto a la Ciudad de México. Y bueno, pues él estudia Derecho por 6 meses en Tlalnepantla, en el Estado de México, pero ahí se enamora del teatro junto a un grupo de entusiastas compañeros. Entonces él, contacta con el Centro Universitario de Educación Cinematográfica y pues ahí comienza su carrera, ¿no? Él realiza 29 producciones, gana el Goya en España, gana el Oso de Plata en Alemania, muchas veces gana el Ariel en México. Entonces hay que además resaltar, yo creo, en la carrera de Jorge Fons, cómo es que él se manifiesta contra las injusticias a través del arte, ¿no? Él recuerdo que hace esta declaración de que en provincia es más difícil dedicarse al arte, ¿no? Él decía, es un medio que conlleva muchas dificultades por sus costos, por ser un arte colectivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sin duda esta sería como una de las líneas más importantes de Jorge Fons, ¿no? Precisamente la denuncia a través del cine, la denuncia de un sinnúmero de situaciones sociales, por supuesto económicas, que se viven en nuestro país hasta la fecha, y que sin duda él tuvo la fineza de retratarlas y de llevarlas a la pantalla grande. Patricia Flores Blavier le conoció bien y le tenemos esta mañana justamente para hablar de él. Bienvenida, Pati, muy buenos días, qué gusto saludarte. Eva María, qué gusto saludarte. Fíjate que acabas de decir una cosa bien interesante, muy la tendencia de los soviéticos de la época de los 70, de los 80, Suchodolski, los grandes teóricos. Jorge Fons, a diferencia de muchos políticos de este momento y de muchos artistas de este momento, verdaderamente era un convencido del tema de la justicia social y del tema de la izquierda. Tan es así que tiene una película emblemática que se llama Así es Vietnam. Pero déjame regresarte a lo que Jorge Fons hizo en este país, pues ganador de premios como el Goya en España, como el Oso de Plata de Berlín, muchos Arieles en México. Y él tiene, tú eres muy joven, Eva María, pero quizá en algún momento habrás registrado una película emblemática que se llama Fe, Esperanza y Caridad. Son 3 historias. Una de ellas es de Alberto Bojorquez, otra es de Luis Alcoriza, y la última, que es la de Caridad, es una película donde actúa Katy Jurado, y que si no hubiésemos creído cuando llegamos a toda la pandemia. ¿Te acuerdas de esas imágenes donde la gente desesperada buscaba un ataúd, buscaba sacar el cuerpo de su familiar del hospital, buscaba qué hacer con los restos de su gente? Pues esta historia la retrató Jorge Fons en 1974 con esta película que hizo con Katy Jurado que se llama Caridad, y es la historia de una mujer que muere su marido. Ella es una anciana millonaria en una ciudad perdida y que provoca muchísimas reacciones, y que al final lo que muestra es que la muerte de su esposo pues le significa pues vejaciones y abusos burocráticos, no puede sacar el cadáver de su difunto, y finalmente va María, cuando lo puede sacar, ¿ahora qué hago con el cadáver? Entonces ahora había que conseguir un ataúd, y después del ataúd, pues había que conseguir cómo trasladarlo, y luego pues a dónde trasladarlo. Es una película muy emblemática del pensamiento de Jorge Fons, pero y va para tu época, porque quien catapulta déjame regresar un poquito, porque Jorge Fons, para poder hacer sus películas, él fue asesor de mi tesis de licenciatura. Wow, para poder hacer por eso Pati, conozco todos estos detalles, ¿ves? Yo hice una tesis sobre la historia del cine mexicano. Wow. Y entonces resulta que Jorge Fons hacía algo muy interesante,
recordemos que él hace su primera película, está en 35 milímetros, se llama nada más y nada menos que El Pelite y es con Tintán. Entonces tiene una historia simpaticísima donde de repente la producción le dice, oye, ya te gastaste toda la cinta porque hoy grabamos en video y registramos electrónicamente, pero en aquel tiempo era la cinta, y le dice, ¿cómo que ya me la gasté? Pues sí hemos seguido el a pie y puntilla cada una de las escenas, y resulta que recorriendo las escenas se dan cuenta que Tintán era un tipo tan fantástico y tan genial que era completamente difícil decir corte, porque él seguía actuando y Jorge Fons seguía filmando, porque era fantástico verlo actuar y verlo desenvolverse. Decían que era un artista que no tenía límites, y entonces decía Jorge Fons, es que es el artista más caro que he conocido, precisamente porque pues no podía decir esa famosa frase que dice corte, ¿no? Y esa es la historia de Quelite. Pero después Jorge, para poder seguir haciendo cine, lo que hace sus temporadas de no películas es que se va a Los Ángeles a hacer comerciales. Los comerciales más trillados, más sencillos, pero era muy apreciado su trabajo, porque en aquel tiempo, ahora no, en aquel tiempo estaba muy separada la realización de televisión con la realización y la edición de cine, y era muy significativo. ¿Y sabes dónde se ve eso? ¿Dónde, Pati? En un proyecto de la televisión mexicana que se llama Al vuelo del águila. Ah, claro. Jorge Fons hace la segunda parte de esta gran telenovela histórica que promueve Televisa y que hace que Al vuelo del águila rescate grandes personajes con una perspectiva histórica interesantísima, precisamente como era el pensamiento de Jorge Fons. Pero ahí te voy. El Callejón de los Milagros, ¿te acuerdas la película? Por supuesto. Que lanza a Salma Hayek. Sí, sí. En 1995. Sí, así es. Oye, y ahorita que dices del Callejón de los Milagros, bueno, a mí me tocó escuchar justamente en un festival de cine de Guadalajara, debió de haber sido el de 1995, justamente cuando lanzan el Callejón de los Milagros, a María Rojo, que fue una de sus musas, ¿no? Porque ella trabaja con él, si no me equivoco, en 4 proyectos, en Los Cachorros, en Rojo Amanecer, en el Callejón de los Milagros y luego en El Atentado por allá de 2010. Y entonces ella decía, es que Jorge Fons no solamente es un extraordinario director, sino además es una fantástica persona. Entonces ella aseguraba que no solamente bailaba muy bien, porque entre toma y toma, de repente con algunas canciones que aparecían sí, y que ponían en la locación, pues bailaba y enseñaba a las actrices a bailar, sino que además le enseñó a hacer sopa de fideo. Eso es lo que me acuerdo que María Rojo dijo en aquella rueda de prensa, en aquella ¿Tú ya aprendiste presentación. a hacer sopa de fideo, Flores? Yo, por supuesto, hay unos sobrecitos fantásticos. Los abres, le pones agua caliente que hierva y le pones el agua que te gusta, si quieres la sopita caldosa o la quieres seca. Fíjate, yo soy muy avanzada en ese tema. Jorge Fons, además del Callejón de los Milagros, Pati, te mando un abrazo con mucho cariño. Hace Rojo Amanecer, ¿no? Que es la... y además, acuérdate, hace Los Albañiles. Claro, Vicente Leñero. Película emblemática. Eran una pareja, eran un dúo fantástico, porque escribía la obra Vicente Leñero y Jorge Fons hacía el guión y le metía mano al guión Leñero. Entonces siempre era una dupla muy exitosa. También en el Callejón de los Milagros, Vicente Leñero sí, también es la novela de Leñero, ¿no? Y la otra cosa que acabas de comentar de Rojo Amanecer, había en esa época, Jesús, primero, 68 todavía, en los 80 estaba vetado. Y por supuesto que el gobierno no le hubiera invertido ni medio peso a una película como esa. Y entonces lo que hacen es una gran fórmula, que es la fórmula de reducir lo más posible la producción, y toda la película, que es una película
impresionante sobre el día, la noche de 68, se filma en una sola habitación. Y tiene algunas tomas muy breves de la parte de arriba del edificio, de la parte de las escaleras, pero todo lo demás, es un departamento. La construcción del audio, tiene que ver con una sola habitación. La verdad es que ese es un gran proyecto de Jorge Fons, y lo que nos puede llevar a reflexionar es que verdaderamente tocó los temas con los albañiles, con los cachorros, acuérdense. Claro. Digamos los temas más emblemáticos. Y lo que a mí me gustaría rescatar muchísimo de Jorge Fons es que mejoró la calificación y la calidad de esta chinche televisión que hemos tenido por años de telenovela. Cuando él se mete a hacer realización en lugares como Televisa, cambia la concepción radicalmente de la imagen, de la edición, del registro de los cortes, de los acercamientos, de los paneos, y entonces mete el tema, la tecnología del gran cine a esta televisión tan pobre y miserable que se hacía en este país, y que además se ve ahí, ¿no? En El vuelo del águila y en muchas otras telenovelas, Sueño de amor, yo no soy muy telenovelera, pero soy mucho más de cine. Y déjenme, no podemos cortar sin, y tú lo conoces perfecto, Los Caifanes. Claro. Una de las también películas que le dio pues una categoría diferente a toda una generación, ¿no? Ahí estaban los actores primarios que justamente fueron cambiando la historia de todo el cine y de la televisión mexicana también. Impresionante la trayectoria de Jorge Fons y una pérdida insoldable dentro del país. De verdad es una pérdida, porque al final de la historia Jorge Fons logró esta fusión de los grandes narradores y de los grandes novelistas mexicanos, como fue Vicente Beñero, con la producción cinematográfica y con la producción televisiva. Y ahí tenemos una mancuerna que verdaderamente revolucionó por lo pronto no solo el cine, sino también la televisión mexicana. Bien. Pati, pues qué bien poder revisar la carrera de Jorge Fons contigo y poder, sobre todo, ahora sí que adentrarnos de nuevo en su mundo y tener estas enormes ganas, como es mi caso, de volver a ver sus películas. Yo creo que vale muchísimo la pena que lo revisitemos. Yo creo que le tenemos que decir al señor Aldo Patlán que se ponga la pila. Claro. Que haga una semana de Fons, ¿no? Una semana en la Cineteca. Aldo Patlán, ¿ya oíste? Ya nos escuchaste, Aldo, que si no se escucha, fantástico. Seguramente por ahí anda. Le mandamos un abrazo, Aldo. Un abrazo enorme a Aldo, que además este fin de semana tienen una muestra de cine alemán, entonces estaremos muy al pendiente, pero sí queremos un ciclo de Jorge Fons, ¿cómo no? Así es. Patricia Flores, te queremos. Yo también los quiero a ustedes, les mando un abrazo y sobre todo le mando muchos saludos a su audiencia. Gracias, Pati. Muchas gracias. Abrazo enorme, querida Pati.